Hola, qué bueno encontrarnos en este tiempo de altar familiar. Uno de los eventos maravillosos que nos narra los evangelios es cuando Jesús desciende al Jordán para ser bautizado. Si había alguien que habitó en esta tierra que no necesitaba el bautismo, era Jesús. El bautismo que predicaba Juan era el bautismo del arrepentimiento de los pecados. Significa que la gente que se bautizaba confesaba públicamente sus pecados o su arrepentimiento a las malas acciones de la vida. Era una forma de volverse a Dios y de convertirse. Pero ¿qué pecado tenía que confesar Jesús? No había ningún tipo de pecado. Por eso las palabras de Juan el Bautista fueron: yo necesito antes que tú me bautices a mí. Pero Jesús suelta una de las palabras y de las formas que nos van a nosotros como iglesia y como creyentes a marcar. Deja que es necesario que esto se cumpla. O sea, es necesario obedecer. Es necesario caminar bajo una vida de obediencia. Y cuando Jesús se bautiza, entonces ocurre una manifestación en el cielo. No solamente porque la Escritura dice en los evangelios y los cielos se abrieron, sino que también descendió el Espíritu Santo en forma de paloma, entró en él y se escuchó la voz. Hay tres cosas aquí que me parece importante que podamos hoy resaltar en cuanto a los cielos abiertos. Los cielos se abren cuando Jesús va camino en obediencia, va caminando en obediencia. Y en ese camino de la obediencia desciende al Jordán. Jordán realmente, el término es el que desciende. Era descender, sumergirse en las aguas. Y en esa humildad, en esa sencillez, en ese carácter doblegado y sumiso al Padre, Jesús nos enseña que no pueden haber cielos abiertos delante de nosotros si no estamos dispuestos a someternos, a rendirnos, a entregarnos totalmente al Señor. Hoy acerca de los cielos abiertos. Ayer hablamos sobre puertas abiertas. Hoy quiero hablarte sobre cielos abiertos. ¿Cómo podemos nosotros tener los cielos abiertos? Pues creo que la respuesta está ahí, en ser como Jesús, en depender del Padre como Jesús dependía del Padre, en que podamos nosotros estar dispuestos a hacer cosas aunque pensemos que no las necesitamos, solamente por obediencia a Él. A veces no sentimos el deseo de pedir perdón, por no decir que nunca sentimos el deseo de pedir perdón, pero no lo hacemos por sentir. Hay cosas que no lo hacemos porque lo sintamos, sino porque lo decidimos obedecer. Y esto es importante porque estamos en un mundo donde lo sensorial se ha vuelto tal vez el Dios de las personas. Es que lo más importante es cómo yo me siento, es que no me siento bien en esta relación, es que no me siento bien en aquello, y siempre estamos buscando sentirnos bien. Y sentirnos bien no es el termómetro que nos va a decir que las cosas están bien. No siempre sentirse bien significa que es correcto. Somos de la generación que nos tocó aprender a usar el cinturón de seguridad. Algunos de los 60, los 70, nos enseñamos a manejar muchas veces sin cinturón de seguridad, hasta que se colocó la ley y no nos sentíamos bien. No sé si a usted le pasaba eso, pero no nos sentíamos bien manejando con el cinturón puesto. Pero es que no es un asunto de sentires, no es un asunto de obedecer a la ley, sino de obedecer a algo que me va a proteger. Muchas personas quieren cielos abiertos, pero no están dispuestos a obedecer, aunque no entiendan, porque las leyes de Dios no nos atan, nos protegen. Las leyes de Dios no nos arruinan la vida, sino que nos bendicen. Hoy muchas personas no quieren obedecer y no quieren llegar vírgenes, por ejemplo, al matrimonio, o quieren tener unas experiencias de intimidad prematrimoniales. Pero la palabra del Señor nos habla acerca de honrar a Dios y de guardarnos hasta el día del matrimonio y guardar nuestro matrimonio. ¿Cuántas veces nosotros, casados por ya más de 26 años, en nuestro caso 27 años, muchas veces no nos sentimos bien? Pero esto no es un asunto de sentirnos bien, es de tomar la decisión. Y eso no significa que no sea feliz,
Eso no significa que no ame mi matrimonio, es que no vivo para sentirme bien. Vivo por un principio y el sentir bien es un estado emocional que puede ser momentáneo, o ese sentirme mal puede ser también momentáneo. No vivamos de acuerdo a eso, vivamos de acuerdo a la obediencia. Jesús decide obedecer. Le dice a Juan el Bautista, es necesario que se cumpla esta palabra. Y cuando Jesús va en este escenario, entonces, en ese escenario, Jesús tiene una muestra de sometimiento a Juan, digámoslo así, porque Juan entonces lo bautiza, y cuando lo bautiza, los cielos se abren. Al abrirse los cielos ocurre una situación maravillosa, y es que el Espíritu Santo desciende en una forma visible como paloma. Usted conoce ese pasaje que se ha inmortalizado en algunos cuadros religiosos, como la paloma va descendiendo sobre la vida de Jesús. Y creo que esto es importante para tener los cielos abiertos. No es solamente si los cielos se nos abren para que las bendiciones de Dios estén sobre nuestra vida, sino que también debemos tener una comunión y una intimidad con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo mantendrá los cielos abiertos, aunque sintamos cosas, aunque estemos en momentos difíciles, aunque a veces batallemos con nuestras emociones. El Espíritu Santo nos va a ayudar a caminar en victoria, a ser firmes, constantes, estables, a mantener la ruta que el Señor nos ha planteado. Porque al fin y al cabo esta es la vida. Estamos en un mar y vamos hacia un destino. A veces podemos perdernos, pero lo importante es mantener la ruta a pesar de la adversidad, de las olas o las situaciones que se presenten. Mantenernos firmes y constantes en nuestra comunión con el Espíritu Santo. Comunión significa caminar juntos. Comunión significa que conozco lo que Él quiere y que soy consciente que Él conoce lo que yo deseo. Y lo tercero que aparece aquí en este pasaje de Lucas, donde se abren los cielos, es lo siguiente. Dice la palabra del Señor que los cielos entonces se abrieron, descendió el Espíritu Santo en forma de paloma y se escuchó una voz del cielo que dijo: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Ahora, es importante entender esto, que la voz del Padre se manifiesta cuando los cielos se abren. Ahora, cuando los cielos están cerrados, pensemos en lo contrario. Pensemos en que cuando los cielos están cerrados, entonces es cuando no hay obediencia, o cuando no hay un derramamiento del Espíritu Santo, o cuando no escucho la voz de Dios. ¿Cuándo puedo sentir que los cielos están cerrados? Tal vez cuando voy por un camino distinto. Tal vez cuando estoy tomando decisiones que no son agradables delante de los ojos de Dios. Hoy el Señor te llama y me llama a caminar bajo obediencia. El caminar bajo obediencia nos va a llevar a nosotros a poder mantener esa bendición de los cielos abiertos. Y ahora, cuando le hablo de cielos abiertos, no le hablo de situaciones financieras o tener dinero, esto no, es tener la bendición de Dios. Yo quiero tener los cielos abiertos. Pero aunque caminemos en obediencia, aunque estemos en comunión con el Espíritu Santo, no podemos ignorar que hay oposición para que los cielos se abran. Permítame finalizar este pensamiento de este altar con la idea de Daniel. Daniel está haciendo una oración que nos ilustra por qué a veces los cielos se cierran. Y dice que al día 21 de Daniel haber empezado un ayuno de oración, un ayuno de búsqueda del Señor, vino el ángel Gabriel volando, dice el texto, con presteza, con agilidad. Y le dice: Daniel, varón muy amado, desde el día que comenzaste a orar, desde este día Dios me envió, porque tú eres muy amado. Y ese muy amado es que tú eres escuchado. Es hermoso, maravilloso que el Señor nos diga eso, que el Señor nos escucha. Y inmediatamente me fue dada la orden para venir y enseñarte y darte la respuesta a tu oración. Pero se me atravesó el príncipe de Persia. Y tuve que batallar con él. Y vino uno de los principales príncipes llamado Miguel y lo vencimos. Y ahora, después de que hable contigo, vendrá el príncipe de Grecia. O sea, lo que hace
el ángel es abrir un panorama de eventos invisibles que no somos conscientes. A veces los cielos se cierran porque hay oposición de las tinieblas, porque el enemigo no quiere que tú tengas una revelación de algo que Dios te va a entregar, porque el enemigo no quiere que recibas aquello que Dios ya destinó, y nosotros tenemos que entender y discernir que si estoy caminando en obediencia, que si estoy caminando bajo la bendición de Dios, que si voy caminando en la unidad con el Espíritu Santo, que si voy caminando escuchando la palabra, pero los cielos persisten en estar cerrados, yo tengo que entonces levantar mi oración en guerra espiritual, en autoridad espiritual, y ordenar a toda potestad que está en los cielos, en el nombre que es sobre todo nombre, en la autoridad que el Hijo de Dios nos ha dado, en el nombre de Jesucristo, a que toda oposición se vaya. Hoy yo te llamo para que te levantes en el nombre de Jesús. Y si estás en medio de esta situación, puedas usar lo que la Biblia dice: las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Tal vez es la primera vez que escuchas acerca de esto. Tal vez puede el enemigo llenarte de temor, que él va a hacerte oposición y que vas a tener una derrota. Pero tengo esta palabra de Dios para ti. Apocalipsis dice acerca de Jesús: y pelearán contra el Cordero, y el Cordero vencerá, porque Él es Rey de reyes y Señor de señores. Esta es una palabra maravillosa, aunque habla de un evento profético, también nos habla de una realidad. Que nuestro amado Señor y Salvador Jesús, el Cordero de Dios, es vencedor. Y si Él está en medio de la situación en la cual tú y yo estamos, Él nos da la victoria. Déjame hacer una oración. Padre, te doy gracias. Queremos tener cielos abiertos. Sé que a veces, Señor amado, nuestros actos pueden llevarnos a que los cielos se cierran. Pedimos perdón por todos nuestros pecados, por todo aquello, Señor, que ha provocado cielos cerrados. Hoy nos volvemos a ti. Nos sometemos en obediencia para que de nuevo los cielos se abran en cada casa, en cada hogar y en cada vida. En el nombre de Jesús de Nazaret. Y que tu Espíritu Santo venga y nos guíe y nos hable y nos revele la palabra, y el corazón del Padre sea revelado a nosotros, porque no es solamente escuchar tu voz, sino escuchar lo que sientes hacia nosotros. Pero Señor, si hay personas que están caminando bajo bendición, están caminando bajo obediencia, bajo la comunión con el Espíritu Santo, pero hay oposición espiritual, hay un plan de las tinieblas que se ha levantado para dañar, en el nombre de Jesús, para estorbar la bendición. En esta hora me uno en oración con mi hermano, con mi hermana, para que ahora en el nombre de Jesús se abran los cielos, se rompa toda potestad de las tinieblas, toda maquinación del diablo, todo hombre fuerte es atado en el nombre de Jesucristo. Toda oposición que había estado allí, ahora me uno en oración y declaro los cielos abiertos para gloria de Dios Padre, para que esa bendición llega a cada casa, a cada familia, en el nombre de Jesús de Nazaret. Ahora te digo en el nombre de Jesucristo: levántate en autoridad, levántate en poder, levántate en la presencia que el Señor te ha dado, y en el nombre de Jesucristo nosotros tenemos la victoria, porque el Señor ha vencido por nosotros. Gracias, Padre, te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Me emociona acompañarte en oración. Quisiera escuchar los milagros que Dios ha venido haciendo y todas las cosas que Dios te ha venido dando respuesta en medio de estos altares familiares. Bendiciones. Recuerda, mañana nos vemos en otro espacio de Tu Altar Familiar. Bendiciones.